Entonces, les comparto pantalla. Y la clase pasada, o bueno, en el video, discutimos por qué los extremos absolutos solo pueden existir en conjuntos compactos. Sin embargo, pues solo vimos eso, ¿no? La parte teórica de por qué los conjuntos deben de ser compactos. No hicimos ya ningún ejemplo de cómo encontrarlos. Entonces, aquí empiezo con una explicación, una breve explicación de cómo buscamos entonces estos extremos absolutos, que es una generalización del procedimiento que utilizábamos para buscar extremos absolutos en funciones de una sola variable. Entonces, nuestro primer paso es calcular los puntos críticos de la función y considerar de nuestra función los puntos críticos solo aquellos que estén dentro de nuestro conjunto. Ahorita vamos a ver cómo es que se revisa eso. Luego, tendríamos que buscar extremos en el borde. Sin embargo, como ahora nuestra función depende de más de una variable, el borde puede ser o una curva en un espacio de 2 dimensiones o una superficie en un espacio de 3 dimensiones o, bueno, pues ya no tener representación geométrica si es que estamos en un espacio de mayor orden, ¿no? Entonces, como ahora nuestro borde es una variedad de dimensión mayor que cero en principio, entonces para buscar extremos ahí tenemos que utilizar el método de multiplicadores de Lagrange, considerando que nuestra función está restringida a permanecer en el borde. Luego, en dado caso de que el borde además esté definido a partir de la unión de más de una variedad, que esto justamente va a suceder en este ejemplo, entonces tenemos que considerar también las intersecciones entre las variedades. Ahorita les explico qué es esto. Y finalmente, de todos los puntos que nos salgan de este análisis, pues tenemos que evaluar la función en ellos y compararlas. Y la función vale más en un punto, pues ese es el máximo, y si vale menos en uno de ellos, pues es el mínimo, ¿no? Bueno, donde vale más y donde vale menos. Entonces, pues vamos a hacer estos pasos justo para este ejemplo de acá. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de este problema? Bueno, vamos a discutirlo primero. Nos piden calcular los valores extremos absolutos de esta función. Ya nos dan la función y definida en esta región. Esta región, pues son puntos en un espacio de 2 dimensiones, pues nuestro dominio es de 2 dimensiones, tales que eh, la suma del cuadrado de cada una de las variables sea menor o igual que 4. Esto de acá, pues sería el interior de un círculo, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. ¿Cierto? Sin embargo, además tenemos otra segunda restricción, que y sea mayor o igual que cero. Entonces, aquí como aparecen dos variedades definiendo el borde de mi conjunto compacto, entonces va a pasarlo del tercer punto. Si es que el borde está definido a partir de la unión de más de una variedad, entonces tenemos que considerar cada una de las variedades para hacer el método de multiplicadores de Lagrange y además considerar las intersecciones entre estas variedades. Entonces, bueno, vamos a darle solución a este problema. Entonces, nuestro primer paso es encontrar puntos críticos, ¿cierto? Para encontrar puntos críticos, entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Las primeras derivadas parciales de mi función, primero respecto a x, ¿esta cuánto me quedaría? Recuerden, la función está aquí arriba. Menos 2x, Menos ¿cierto? 2x. Y luego, por otro lado, la primera derivada parcial de la función respecto a y, Menos 2y más 2. exacto, menos 2y, no estoy escribiendo. Esto es igual a menos 2y más 2, efectivamente. Entonces, igualamos estas ecuaciones con cero, bueno, estas derivadas parciales con cero para encontrar un sistema de ecuaciones cuya solución son nuestros puntos críticos. Entonces, igualadas con cero, ¿cuál es la única solución? X igual a 0, Y igual a 0. No, y no es igual a cero.
Y igual a Ah, 1. y es igual a, sí, Igual a perdón. menos. Y es igual a -1. 0 para que esta se haga 0 y aquí tendría que ser 1, ¿cierto? Y igual a 1 para que esta se haga 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, lo Sí, veo. profe. Sí, por Profe, favor. ¿por qué tendría que ser uno? ¿Perdón? Ah, perdón. ¿Por qué tendría que ser uno? Ah, pues si tú sustituyes aquí 1, 1 por -2 es -2 más 2 es 0. Ah, ok. Ah, ok, ok, sí. O sea, esta x igual a 0 es solución de esta de acá arriba y esta y igual a 1 es solución de esta otra, ¿vale? Entonces, ese es nuestro punto, pero ¿pertenece al conjunto? Pregunta. Sí. Pues sí, porque si nosotros sustituimos el x valiendo 0, lo elevamos al cuadrado en estas restricciones, y luego a esto le sumamos ese 1 elevado al cuadrado, no era una y era un 1, elevado al Sería 1, cuadrado, 1. esto da 1, y que por supuesto es menor que 4, ¿cierto? Sí, profe. Por otro lado, y es igual a 1, y esto pues por supuesto es mayor que 0, mayor, no menor. Entonces cumple con las restricciones y pertenece a nuestro conjunto. ¿Vale? Entonces, bueno, ese sería nuestro primer candidato a posible extremo, este valor. No creo que no le puedo subrayar, pero bueno, así lo dejo. Luego, nuestro paso número 2 sería entonces ahora calcular, eh, utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, extremos que estuvieran en el borde. Sin embargo, de nuevo, tengo dos bordes, entonces tengo que estudiarlos los dos. Entonces vamos a hacerlo primero para el fácil, ¿no? Para y mayor igual que 0. En el borde y mayor igual que 0, pues sería básicamente que y fuera exactamente igual con 0. Entonces, para y igual con 0 aplicamos Lagrange. Y entonces construimos la función de Lagrange. La función de Lagrange, ¿cómo me quedaría? Pues sería dependiente de x, de y de una sola lambda, porque tenemos una única restricción, y igual con 0. Este es nuestro primer punto. Y para aplicar Lagrange aquí, esta es la restricción. Profe, perdone. ¿Por Perdón. qué para y igual a 0? Eh, espérame tantito. Es para y igual a 0 porque mis restricciones son que x cuadrada más y cuadrada sea menor o igual que 4. El menor ocurre dentro del conjunto. El igual ocurre justamente en el borde porque es el punto límite. Cuando, o sea, los puntos que pertenecen a este conjunto, cuando están en el igual, están justamente en su punto límite. Si estos puntos elevados al cuadrado y sumados dan más que 4, entonces ya no pertenecen al conjunto. Entonces, en el punto límite donde todavía siguen perteneciendo es en el igual. Lo mismo para el y mayor igual que 0. Entonces, como estamos analizando el borde, tenemos que analizar estas restricciones cuando sucede el punto límite, que es en la igualdad, ¿vale? Es por eso. Entonces, pues la primera realmente era la de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Pero quise hacerla fácil primero, la de y igual a 0. Entonces, por eso puse y igual a 0 como restricción. Ah, ya sí, sí. Es que estaba confundiendo con x cuadrada y más y cuadrada. Ok. ¿Quieren que lo haga primero mejor con esa? No, sin problemas, nada más era para entender qué era. Ok, bueno. Entonces, bueno, la función de Lagrange, recuerden, sería mi función, que esta es esto de acá, más lambda veces mi restricción igualada con 0, pero mi restricción en este caso ya está igualada con 0, entonces tal cual, solo pongo ahí una y. Derivamos parcialmente mi función respecto a x, respecto a y y respecto a lambda,
y encontramos los puntos críticos. Entonces, la derivada parcial respecto a x, ¿cuánto queda? Vuelve a quedar nada más menos 2x, ¿cierto? Cierto. Porque la restricción pues no depende en ningún sentido de x. Luego, la primera derivada parcial de f respecto a y, ¿cuánto me queda? Menos 2y más 2 Menos más lambda. 2y más 2 más lambda, efectivamente. Y finalmente, la derivada parcial de mi función respecto a lambda. Es y. Esto es igual a y. Bueno, esta yo creo que la voy a escribir mejor abajo. Igualamos con cero todas las ecuaciones porque recuerden que encontrar los extremos de una función restringida es lo mismo que encontrar los puntos críticos de la función de Lagrange. Entonces, igualamos con cero y de hecho, de este segundo análisis queda luego el siguiente punto, ¿cierto? ¿Cuánto nos quedaría? De aplicar Lagrange para y igual a cero, de la primera derivada parcial de la función de Lagrange respecto a x, nos sale que x tiene que ser igual a cero, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y de la derivada parcial de la función respecto a lambda sale que y tiene que ser también igual con cero. Entonces, ya ni siquiera nos interesa pues lo que pueda dar aquí. Bueno, podríamos sustituir aquí a la y dando cero y entonces lambda tendría que valer menos 2, pero como al final no nos piden el multiplicador de Lagrange, sino los puntos, pues entonces lambda puede no interesarnos encontrarla, ¿vale? Entonces de aquí nos sale un segundo punto, P subíndice 2, de coordenadas 0,0, que este obviamente pertenece al conjunto porque pues salió de estar justamente en el borde. Luego sigue siendo parte del segundo inciso, pero ahora vamos a aplicar Lagrange para la otra restricción, que la otra restricción cuando sucede el caso límite en la igualdad sería x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Entonces, una circunferencia de radio igual a 2. Entonces, en este caso, otra vez, esta de aquí es mi restricción. Y entonces construimos la función de Lagrange para esta otra variedad que define a mi borde. En este caso, otra vez, tenemos la función que quiero optimizar y le sumo lambda veces la restricción igualada con 0. Pero la restricción igualada con 0 en este caso, ¿cuánto me quedaría? Pues sería x cuadrada más y cuadrada y menos 4 ahora, ¿cierto? Otra vez, todo esto es para que quede igualada con 0. Déjenme recorro esto para acá. Que quede bonito. O al menos más ordenado. Entonces, esa es mi función de Lagrange. Calculo derivadas parciales de esta respecto a x, respecto a y y respecto a lambda. La primera derivada parcial de mi función de Lagrange respecto a x me quedaría menos 2x más 2x lambda, ¿cierto? Más 2 lambda x. Bueno, esta la igualamos con 0. La primera derivada parcial de mi función de Lagrange respecto a y me quedaría menos 2y más 2 más 2 lambda y, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe.
Esta también la igualamos con cero. Y finalmente la primera derivada parcial de mi función respecto a lambda, que es mi restricción, es x cuadrada más y cuadrada menos 4. Y esta también la igualamos con cero. Muy bien. ¿Cómo resolvemos el sistema de ecuaciones? Despejamos a lambda de las primeras dos ecuaciones. Puedo hacer eso, pero voy a hacer otra cosa. De esta de aquí, primero voy a factorizar al 2x, ¿vale? Entonces, eso lo voy a seguir haciendo aquí abajo. 2x y 2y. ¿En la de abajo? Es que en la de abajo no puedo factorizar 2y de toda la ecuación. Puedo factorizar el 2y. El 2 sí, pero el la y no, de toda la ecuación no. Entonces, si yo factorizo... Factorizando el Así me sobra 2x. un 2, ¿no? Exacto, exactamente. Si yo factorizo el 2x de la primera ecuación, entonces esta me quedaría 2x que multiplica a lambda menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y esto pues tiene que ser igual con cero. ¿Sí están de acuerdo todos? ¿Que queda así? Sí, pero Muy bien, y esta pues obviamente tiene dos soluciones. Una es que x sea igual con cero y la otra es que lambda sea igual con 1, ¿no? Entonces, mejor voy a tratar de ir trabajando con estas dos posibles soluciones, ¿vale? Entonces, eh, para x igual a cero, si nosotros tenemos x igual a cero en la segunda ecuación, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, lo voy a sustituir. Sustituyendo en la tercera ecuación. En la ecuación 3, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría y cuadrada menos 4 igual a cero, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, si tenemos y cuadrada menos 4 igual a cero, entonces y es igual a más menos 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, entonces de aquí salen otro par de puntos. Un punto P subíndice 3 de coordenadas 0,2 y otro punto P subíndice 4 de coordenadas 0, menos 2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien, entonces hasta ahorita llevamos el punto P1 de coordenadas 0,1, el punto P subíndice 2 de coordenadas 0,0, los puntos P3 y P4 de coordenadas 0,2 y 0 menos 2. Y bueno, pues cópiense hasta aquí porque bueno, ya se me acabó el pizarrón y todavía me falta calcular algunos puntos más. ¿O ya copiaron? No, espere, profe. de Yo ya nuevo. copié, profe. No, aún me falta, profe. Vale. Profe, ¿Qué pasó? el 4 no lo podemos descartar porque no cumple con la condición, porque el pie es menor que cero. Ah, sí, cierto, sí, tienes toda la razón. No, no lo había pensado todavía, pero tienes toda la razón. Pues vamos a ponerle de una vez, ¿no? ¿El punto 4? Ajá, este de acá, el punto 4, se descartaría porque no cumple con y mayor a 0, ¿no?
Hoy ando un poco tonto. Sí, qué bueno que me dices. Muchas gracias. Tienes razón. Entonces, este no. Ya, profesor. ¿Ya copiaron? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, ya encontramos el punto crítico, encontramos este otro punto de la restricción y igual a cero, encontramos este otro de la restricción y cuadrada, bueno, x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Todavía nos hace falta considerar lambda igual a 1 dentro de estas mismas soluciones, que eso lo voy a hacer ahorita. Pues sí. Para lambda igual a 1, pues aquí en la única otra ecuación donde aparece lambda, además de la primera, es en la segunda, ¿cierto? Entonces, si sustituimos lambda igual a 1 en la ecuación 2, esto me quedaría menos 2y más 2 más 2y igual a 0. Este menos 2y con el 2y se cancelan y entonces me queda 2 igual con 0, lo cual es obviamente una inconsistencia. Entonces no hay solución para lambda igual a 1. Yo creo que sí cabe. No hay solución para lambda igual a 1. Entonces seguimos teniendo tres puntos. El punto crítico, el punto que salió de la restricción y igual a 0, este otro punto que salió de la restricción x cuadrada más y cuadrada igual con 4, pero como hay dos variedades definiendo al borde, con estas dos variedades me refiero a borde de la región. Con estas dos variedades me refiero al y igual a 0, y x cuadrada más y cuadrada igual con 4. Entonces se debe de considerar la intersección de ambas. Y bueno, ¿cómo calculamos la intersección de estas dos? Pues sería un sistema de ecuaciones donde se cumplen ambas igualdades. Entonces, lo único que tenemos que hacer
se deben cumplir ambas igualdades, pues es resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de esta forma. Profe, ¿cómo sabemos que hay dos variedades? Lo dice el mismo problema. Aquí en este problema, aquí te dice la región está definida tal que x cuadrada más y cuadrada sea menor o igual que 4 y y mayor o igual que 0. Entonces, como hay Ah, ok. dos ecuaciones ahí definiendo el borde, esas son las dos variedades. Como dos restricciones. Exactamente, dos Ok, restricciones. gracias. No, ¿de qué? Y entonces se deben de cumplir al mismo tiempo ambas igualdades, que es un sistema de ecuaciones de esta forma. Y cuadrada igual a 4. Y bueno, pues este es muy fácil de resolver, ¿cierto? Porque como ya tenemos y igual a 0, entonces nada más sustituimos la primera ecuación en la segunda. Y con eso tendríamos pues x cuadrada igual con 4. De ahí pues las soluciones son obviamente x igual a más menos 2. Y de aquí pues nos saldrían otro par de puntos. Pues sí, le voy a poner a este P4 porque el otro P4 valió madres. Entonces, este sería de coordenadas 2,0. Y finalmente un punto P subíndice 5 de coordenadas menos 2,0. Y entonces ya tendríamos todos nuestros puntos. P4 y P5. Entonces, esto de acá, no lo puse, pero es el paso 3. Y entonces, como paso final, el paso 4 sería comparar la función valuada en cada punto de los que nos salió de nuestro análisis. Entonces, primero tendríamos que evaluar la función en el punto. ¿Cuál fue nuestro primer punto? El 0, 0,1. menos 1. 0,1. El 1 es positivo. 0,1. Entonces, esto nos quedaría, la función, recuérdenla, está aquí. Entonces, en 0,1, ¿cuánto valdría la función? Sería sustituir aquí 1, nos quedaría menos 1, aquí 1, menos 1 más 2 sería 1 positivo, menos x cuadrada, pero x valiendo 0, pues eso es 0, ¿no? Entonces, f de 0,1 es 1. Luego, f de nuestro segundo punto, el segundo punto es 0, 0. Entonces, si nosotros evaluamos en 0, 0, esta función da 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Cierto. Sí. Luego, la función valuada en mi tercer punto, este es de coordenadas 0,2, coma, no punto, 0,2. ¿Cuánto nos quedaría? Pues donde aparece x, otra vez ponemos 0, entonces esto sería ¿Cero, no, 0. profe? Y esto valuado en 2 nos quedaría menos 4 y este 4, entonces efectivamente se cancelan y nos queda 0. Y finalmente lo tendríamos que evaluar en el 2, 0 y en el menos 2, 0. Entonces, f evaluada en el 2,0, ¿cuánto vale? Menos 4. Eh, ajá, efectivamente vale menos 4 y de hecho en ambos vale menos 4, ¿no? Sí, porque el cuadrado, ¿no? Ajá, porque el cuadrado les deja el mismo signo a ambos. Entonces, pues ya tenemos todos nuestros puntos evaluados también en la función. Entonces, de aquí, ¿cuáles son máximos y cuáles son mínimos? El máximo sería el punto 0,1. Ajá, el origen, bueno, no el origen, este era el punto crítico, ¿cierto? Este es el Sí, máximo. Y los mínimos serían los dos últimos, ¿cierto? Estos de acá, ambos valen menos 4. Y estos serían
mínimos los dos. Por supuesto, este es máximo absoluto, ¿cierto? Y estos son mínimos absolutos. Y ya, así se hace. Si se dan cuenta, de hecho, los puntos que nos salieron de analizar por Lagrange no son nada, de hecho, ¿cierto? El 0,2 y el 0,0. Aquí está este, es del x,4 y el 0,0 había salido de y igual a 0. No son nada de nuestra función. Sin embargo, pues podría ser que ahí en el borde existiera un extremo y que, pues, si no los consideramos, pues no nos van a salir. Luego, además, las intersecciones las tenemos que considerar porque ahí las derivadas que nosotros consideramos que existen para el proceso de Lagrange no existen justamente en esas intersecciones. Ahí dejan de existir, ahí dejan de ser continuas esas derivadas. Entonces, no nos dicen nada el problema de Lagrange de las intersecciones entre variedades. Por eso también tenemos que considerarlos, ¿vale? Y pues ya, este sería el procedimiento. No sé si quieran copiar. Oiga, profe, ¿me puede recordar cómo supo cuál era máximo y cuál era mínimo? Pues viendo la función y el valor que toma, como de todos los valores el más grande es 1, entonces es el máximo. Y de todos los valores de la función el más chico es -4, pues esos son los mínimos. Tal cual Ah, es vale. ver lo que vale la función en esos puntos y compararlo. Lo que vale más es el máximo, lo que vale menos es el mínimo. Ok, gracias. No, ¿de qué? Profesor, ¿y en esa parte podríamos identificar puntos y ya? Eh, no, es que, a ver, bueno, sí puedes, o sea, por poderlo, puedes hacerlo, ¿no? O sea, si tú quieres encontrar la naturaleza de los puntos críticos para descartar de inmediato los puntos y ya, porque los puntos y ya nunca van a ser ni máximos ni mínimos absolutos tampoco. A menos claro que esté el borde definido donde están definidos ellos, pero ahí pues no tiene tanto chiste, ¿no? Entonces los puntos y ya no son usualmente ni máximos ni mínimos. Entonces, pues si tú quieres sacarlos del análisis, pues puedes hacer el análisis y si te sale puntos y ya, pues quitarlo de una vez. Pero yo no te lo recomiendo porque son pasos extra que al final no te quitan nada del análisis completo. O sea, este es el análisis mínimo que se tiene que hacer para encontrar extremos absolutos. Esto es lo menos que tienen que hacer. Obviamente pueden hacer más, pero pues no les vale de mucho de nuevo. O sea, no te va a servir de mucho conocer la naturaleza de los puntos críticos de tu función si de todos modos al final la vas a tener que evaluar. Profe, ¿Qué pasó? sí están un poco larguitos, nada más tienen eso, ¿no? Sí, pues sí, o sea, es que esto ya es todo, ¿no? Como son extremos absolutos y el caso general, pues es con bordes, con intersecciones entre variedades, pues sí sale muy largo. O Para el, sea, para el del examen, y bueno, creo que los de la serie también, es nada más una restricción para definir al borde. Entonces ahí pues se reduce bastante el trabajo, porque obviamente para cada nueva restricción hay que resolver un problema de Lagrange completo por cada nueva restricción. Entonces, pues sí, eso obviamente le añade fuertemente tiempo a la resolución del problema. Nada, ya de aquí en adelante vamos a hacer de una sola restricción, por cierto, ¿verdad? Bueno, pues copien hasta aquí. No sé si ya terminaron de copiar. Bien, profe. ¿Todos? Ya, Sí, profe. profe. Va, pues, entonces, a ver. De la serie de la división, yo hice el 44. Ajá. Bueno, el 45 está bien loco. Porque aquí hay tres restricciones. Como al final
por ejemplo, les podría dejar este 45, pero al final aquí hay tres restricciones. Entonces, como hay tres restricciones, entonces tienen que hacer el proceso de Lagrange tres veces. Entonces sería mucho. Pero mejor háganse el 46, que nada más es una restricción y la función pues no la veo yo tan complicada tampoco. Traten de hacerlo. Les doy, ¿qué será bueno? Unos 15 minutos, 20 minutos. Está Muchachos. bien, 20. Sí, 20 están bien. Va, les doy 20 minutos y ya lo resuelvo yo. Si no, bueno, de todos modos lo resuelvo, pues, pero ¿Al profe? el 45. No, Ok, gracias. 46. 46, ajá. Este de aquí. Sí lo están viendo ahorita en sus pantallas, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver. Profesor, una pregunta. Para que esta duda se quede grabada. Entonces, en GeoGebra, y les voy a empezar a compartir GeoGebra. ¿Ven GeoGebra? Pues a mí el punto crítico me dio 0,0 como la única solución ¿De cuál? del 2046. No, pero aguántame. Que estoy explicándole algo a tu compañero. No es el único. Ya viendo la ecuación, no es el único. Pero ahorita comento yo cuáles serían todos los puntos críticos. Por supuesto, el 0,0 sí que es un punto crítico, pero no es el único. Entonces, la función f era... ¿Qué hice? No. F era Y menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, ¿ok? más x Más menos 3 al cuadrado x menos 3 al cuadrado, más 9, ¿no? más 9. Ahí está. Sería eso. Si nosotros desplazamos este eje, ese sería mi paraboloide. Y por ejemplo, el problema te dice que está restringido a x igual a 4, y igual a 0 y y menos x igual a 1. Entonces, a ver, vamos a trazar eso. X igual a 4, y igual a 1, ¿cierto? No, y igual a 0. Ah, perdón, y igual a 0, perdón. Y igual a 0. ¿Y qué era? Y menos x. Y menos x igual a 1. Y menos x igual a 1. Y menos x igual a 1. Entonces ahí están esos tres planos. Y de la intersección de todos, mi región sería este triangulito. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar mis extremos, en este triangulito. Entonces calculo los puntos críticos de esta función, que según yo, creo que está fuera el punto crítico, ¿eh? No, creo que sí está dentro. Bueno, ahora vamos a ponerlo. Según yo es de coordenadas 3,2,9. Pues sí, sí estaría dentro. Y ese sería, por ejemplo, el mínimo. Pero luego el máximo, pues lo vas a tener que buscar en las intersecciones, ¿no? Haciéndolo para esta recta, para esta recta, para esta otra recta, y luego considerando además las intersecciones de estas rectas, ¿no? Esta de acá, este punto de acá y este punto de acá. Seguramente para el máximo seguro esté justo en una de estas intersecciones entre las rectas. Como dato, pues, pero pues háganlo. Maestro, Dime. Sí, eh, profe. yo le iba a preguntar que, bueno, en este tipo de problemas, los puntos críticos, Ujú. máximos y mínimos, pueden estar sobre el límite o Sí, 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 adentro, o pueden ser sí. ambas. Pueden estar en el límite porque como al final el conjunto es compacto y te permite que el borde sea parte de la región, entonces sí pueden estar en el límite, no hay problema con eso, pero lo que no pueden es estar afuera. O sea, pueden estar en el borde y dentro, pero nunca afuera. Entendido. Gracias. No, ¿de qué, viejo?
¿Alguna otra pregunta? ¿Me podría decir si estoy bien en el máximo ¿De cuál? de este mismo ejercicio? ¿Del 5? Ajá, No, pues no me acuerdo cuál es. ok. O sea, seguramente por ahí tengo en algún cuaderno esta serie resuelta, pero pues ahorita en lo que la encuentro. Y no lo voy a poner, no me voy a poner a hacerlo ahorita. ¿O sí? Sí me voy a poner a hacerlo ahorita. A ver. Yo creo que el extremo está aquí. El máximo. Y aquí sale como 30 o algo así. Ujú. A mí el máximo me dio el de la coordenada menos 1,0,29. Ah, pues sí, mira, más o menos. Ok. Bueno, déjale, le cambio aquí el tamaño de letra. ¿Te das cuenta? Bueno, lo puse medio al azar, ¿no? Nada más como a ojo, pero más o menos por ahí está, ¿no? Menos 1, esto es casi 0 y esto pues debería de ser 29 nada más que por mi error, pues no, no queda 29 exacto, ¿no? Pero pues por ahí, exacto. Entonces sí, seguramente esté bien tu punto. Gracias. ¿No de qué? Sí, porque la otra intersección es aquí y la otra intersección es acá. Y de esas tres intersecciones la que está más arriba es esta. Pero bueno. Bueno, les voy a dejar de compartir esto y vuelvo a la serie. Y si no hay dudas, entonces vamos a pausar la grabación otra vez. Perdón. La solución pasaría primero por encontrar los puntos críticos de la función. Estoy escribiendo. Puntos críticos de la función f. Entonces, para eso calculamos la primera derivada parcial de f respecto a x, que esto cuánto nos quedaría? 2xy cuadrada, ¿cierto? Le igualamos con 0. La primera derivada parcial de la función respecto a y, que 2x sería cuadrado. 2x cuadrada y, exacto. Y esto también igual con 0. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de esta función? A mí me 0,0. salió. Ajá, eso, Cero. 0.0. Existen infinidad de ellos. ¿Por qué existen infinidad de ellos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago x igual a 0? Ambas ecuaciones se cumplen, ¿cierto? Para cualquier valor de y. Ecuación. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hago y igual a 0? Pues sucede lo Pues mismo, igual ¿no? cumple, ¿no? Se cumplen ambas ecuaciones para cualquier valor de, en este caso, de x, ¿cierto? Entonces, nuestros puntos críticos serían de la forma, les voy a poner forma nada más porque sí, pero pues serían de la forma 0, y. Y otra variedad de puntos críticos sería de la forma x, 0. Si nosotros evaluamos la función en este 0, y, ¿cuánto nos da? Nos da 0, ¿cierto? Y lo mismo para la función valuada en los puntos de la forma x, 0. También da 0.
Entonces, bueno, ahí tendríamos los puntos críticos de la función. Luego de ahí, entonces tendríamos que utilizar Lagrange para estudiar el borde, ¿cierto? Bueno, más bien encontrar extremos en el borde. Para eso aplicaríamos Lagrange. Entonces, construimos nuestra función de Lagrange, que en este caso sería dependiente de x de y de una sola lambda porque tenemos una sola restricción. Y esta sería de la forma de nuestra función, no, nuestra función a la que le sumamos lambda veces la restricción igualada con 0. En este caso, nuestra restricción es esta, ¿cierto? Entonces, igualada con 0, pues nos quedaría x cuadrada más 4y cuadrada menos 24. ¿Vale? Entonces, tomamos derivadas parciales de esta función de Lagrange. Y la primera derivada parcial respecto a x me quedaría 2xy cuadrada más 2 lambda x, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, está igualada con 0, ¿no? Luego, la primera derivada parcial de la función de Lagrange respecto a y me quedaría 2x cuadrada y más 8 lambda y. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así? Sí, También la profe. igualamos con 0. Y finalmente la derivada parcial de la función respecto a lambda, que es nuestra restricción. Esto es x cuadrada más 4y cuadrada menos 24 y también la igualamos con 0. Muy bien, ¿cómo resolvemos el sistema de ecuaciones? Pues lo primero que se me ocurre a mí es factorizar de la primera un 2x y de la segunda un 2y. Entonces, factorizando 2x en la primera ecuación y factorizando también 2y de la segunda, ¿cómo me quedarían esas dos? Pues la primera me quedaría 2x que multiplica a y cuadrada más lambda, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Igual a 0. Sí. Y la segunda me quedaría, si factorizo un 2y, pues me quedaría 2y que multiplica a x al cuadrado más 4 lambda, ¿no? Y esto igualado con 0. Muy bien, entonces vamos a ir resolviendo cada una de ellas por separado. Entonces, de esta primera ecuación, pues existen dos soluciones, ¿no? Para x igual a 0, nosotros podemos sustituir ese x igual a 0, bueno, porque esta tiene dos soluciones, que x sea igual a 0 o que lambda sea igual a menos y cuadrada, ¿cierto? Entonces vamos a considerar la primera solución, x igual a 0. Si nosotros consideramos x igual a 0 y lo sustituimos, en la ecuación 3, ¿qué nos va a quedar? Ese x igual a 0, pues nos quedaría 4y cuadrada, la tercera ecuación es esta. Nos quedaría 4y cuadrada menos 24 igual a 0. Y de ahí, entonces, por ejemplo, dividimos todo entre 4, nos quedaría y cuadrada menos 6 igual a 0. Y de ahí, entonces, y es igual a ¿cuánto? Más menos raíz de 6, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, de aquí me saldrían puntos, pues les voy a llamar 3 puntos
de coordenadas, pues el primero sería 0, raíz de 6. Y luego tendríamos un punto P subíndice 4 de coordenadas 0, menos raíz de 6. Y bueno, eso sería para cuando x es igual a 0 en la primera. Luego, ¿qué pasa si nosotros tenemos y cuadrada igual a menos lambda, o lambda más bien? Igual a menos y cuadrada. Entonces, ¿dónde aparece lambda? Además de en la primera ecuación. Solamente en la segunda, ¿cierto? Entonces, sustituimos esto en la ecuación 2. Y si sustituimos lambda igual a menos y cuadrada en la ecuación 2, se cumple siempre, no es cierto. Lambda igual a menos y cuadrada en esta segunda ecuación. Nos quedaría 2y que multiplica a x cuadrada menos 4y cuadrada igual a 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos? Muy Sí. bien. Esta de acá admite otras dos soluciones. La primera es que y sea igual a 0. Y la segunda es que x cuadrada menos 4y cuadrada sea igual a 0. Entonces, para y igual a 0, nosotros lo podemos sustituir en la ecuación 3. Y entonces eso haría que la ecuación 3 nos quedara x cuadrada menos 24 igual a 0. Y de aquí entonces x tiene que ser igual a más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 24. De 24. Pues sí, de 24, pero eso ¿cuánto se puede escribir? Como 2 raíz de 6, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver. Pues sí. Ya copiaron al menos lo de los puntos críticos porque voy a tener que moverme también otra vez en el pizarrón. Yo tengo una duda, Ok. ¿cómo o por qué puso que lambda es igual a menos y cuadrada? Eso pasa de la ecuación 1. Si tú ves las soluciones que admite esta ecuación 1, es primero que x sea igual a 0, porque siendo 0 se hace 0 todo el lado izquierdo de esta ecuación. Y por el otro lado sería que el resultado de este paréntesis fuera 0. Para que el resultado de ese paréntesis fuera 0, entonces lambda tiene que ser igual a menos y cuadrado. Sí, 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 es cierto. Gracias. No, ¿de qué? Profe, ¿Qué pasó? yo no tengo una duda, ¿por qué no solo puso en el primer punto crítico 0,0? Ah, porque cualquier punto de coordenadas con x igual a 0 o y igual a 0 sigue siendo un punto crítico. Por eso. Porque no nada más el 0, 0 es uno de ellos. O sea, son muchos. Si quieres, ahorita hacemos la gráfica de la función para que los vean todos, pues. Vale. ¿Ya copiaron hasta aquí? ¿Qué, profe? Sí, profe. Ok, entonces vamos a movernos un poco para terminar de resolver esta parte de Lagrange.
Entonces tenemos que para lambda igual a menos y cuadrada, nuestros siguientes puntos serían primero, ¿qué coordenadas llevan ahora? Un punto P5, que sería primero con y igual a 0 y más 2 raíz de 6 en x. Entonces tendríamos y igual a 0, 2 raíz de 6. Ah, no, al revés, ¿no? Era 2 raíz de 6 en x y 0 en y, sí, perdón. 0 en y el otro pues es lo mismo, pero con la primera componente negativa. Entonces, 5, 6. Esta negativa. Borramos. Entonces estos serían mis siguientes puntos. Sin embargo, de lambda igual a menos y cuadrada, la otra solución también, también era factible, esta de que x cuadrada menos 4y cuadrada sea igual con 0. Entonces vamos a encontrar las soluciones para ese nada más y ya con eso terminaríamos. Entonces para x cuadrada menos 4y cuadrada igual a 0, pues por ejemplo podemos despejar el x cuadrada, esto igual a 4y cuadrada, ¿cierto? Y ahora vamos a sustituirlo en la tercera ecuación. Entonces, si nosotros sustituimos eso en la ecuación 3, recuerden, la tercera ecuación es esta de acá. Entonces yo voy a sustituir el... ¿Qué sustituyo? ¿El 4y cuadrada o el x cuadrada? ¿Qué quito? ¿La x o la y? ¿Qué quito? Al final son casi idénticas de quitar. La Y. La y. Entonces, si quito la y, esto me quedaría 2x al cuadrado menos 24 igual a 0. De aquí entonces x cuadrada sería igual con 12. Y entonces x sería igual a ¿cuánto? Para hacer paréntesis. Menos raíz de 2. 2 raíz de 6. Raíz de 12. Raíz de 12 es 2 raíz de 3. Entonces, mi siguiente par de puntos sería, pues muy parecidos a estos últimos. A ver. Dar esto. Y entonces este sería un punto P subíndice 7. Aquí sería 3. Y P subíndice 8. Y aquí también 3. Y entonces ya tenemos todos los puntos. Ahora solamente nos faltaría evaluar la función en estos puntos. Entonces, pues vamos a hacerlo. La función en mis puntos, a ver, en 0, 0, raíz de 6, ¿cuánto da? Pues 0 también, ¿no? Sí, 0. Y de hecho, en todos los puntos va a dar 0, ¿no? Ah, no, Sí. estoy imbécil, porque en estos no da 0. A ver, aquí en estos sí son 0, aquí en estos sí son 0, aquí estoy mal. Porque sí es cierto que x es más menos 2 raíz de 3, pero y aquí no es 0. Entonces, Faltó calcular lleno. ajá, aquí me faltó calcular y. Exacto, entonces, qué güey, perdonen. Entonces, como x cuadrada es igual a 12, entonces yo ese 12 lo puedo sustituir por 4y cuadrada. ¿Por qué? Porque como x cuadrada es igual a 12 y aquí yo tenía que x cuadrada es 4y cuadrada, entonces puedo hacer esta
esta sustitución. Y de aquí entonces y sería igual a más menos raíz de 3. De hecho, porque son muchos puntos. Sí. Porque es igualmente válido para los positivos y los negativos. Entonces, bueno. Punto 8. Un punto 9 de coordenadas las mismas que estas, pero ahora con la primera componente, con la segunda componente negativa. Aquí está negativa. Y P10 también con esta negativa. Entonces, déjenme hacer un poquito de trampa. Como al final la función es de la forma x cuadrada por y cuadrada, entonces voy a evaluar por pares de puntos, porque si no me voy a tardar aquí toda la vida y ya se está acabando la clase. Entonces, para los dos puntos con raíz de 6 y 0, la función da 0. Luego, para la función en los dos puntos de esta forma, también da 0, porque pues es la multiplicación de x cuadrada por y cuadrada. Entonces, con que una de las componentes sea 0, la función ya va a valer 0. Y finalmente, la función valuada en los puntos de esta forma, que aquí va a valer también lo mismo para todos, más menos también, pues nos quedaría 36. este 2 raíz de 3 al cuadrado, que nos quedaría 12, y eso multiplicado por este al cuadrado, que es 3, y entonces esto nos quedaría exactamente 36. De ahí, entonces, pues es bastante claro cuáles son máximos y cuáles son mínimos, ¿no? Estos de acá, que son todos estos puntos, por cierto. Todos estos puntos son estos mismos del 36. Son los máximos absolutos. Profe, Dime. ¿y qué pasa con el punto 0,y y x, 0? Esos van a ser los mínimos, de hecho. Pero también quiero que veamos la función en GeoGebra para que les explique por qué son todos mínimos. Y si se dan cuenta, pues aquí la función vale 0, aquí la función vale 0, pero también en nuestros puntos críticos valía 0, ¿cierto? Entonces, de esto de aquí, si se dan cuenta, todos estos puntos que tenemos acá, todos estos, son puntos críticos de esta forma, ¿cierto? Estos primeros son de la forma 0, y estos segundos son de la forma x, 0. Entonces, todos estos de todos modos eran puntos críticos, que sucede lo que de hecho había comentado hace rato uno de sus compañeros, si se podía que los puntos críticos estuvieran en el borde, pues bueno, aquí hay puntos críticos que salen en el borde, que son estos de acá. Entonces, estos de acá, como ahí la función es donde menos vale de todo nuestro análisis, pues son los mínimos absolutos. Pero no solo ellos. También... qué imbécil. También todos nuestros puntos críticos, estos de acá, también son mínimos absolutos todos. ¿Vale? Entonces, pues, otra vez. Termínense de copiar esta parte, esto de acá, y pónganle que los puntos críticos también son mínimos absolutos, para que entonces les muestre la gráfica de esta función
en GeoGebra, ¿vale? Profe, Dime. los puntos se calculan sobre la función, ¿verdad? La de y cuadrada x cuadrada. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Se tienen que evaluar luego en esa función para ver cuáles son los puntos donde la función vale más y donde la función vale menos. Ok. Ah, por cierto, les tengo que invitar a una conferencia clase que se va a impartir el 29 de septiembre, es miércoles, a la 1 de la tarde, eh, por Pablo García y Colomé, que es de aplicaciones de máximos y mínimos en funciones escalares de variable vectorial. Les voy a mandar el correo que me enviaron. Gracias, profe. ¿Ya copiaron? Ya, profe. Ya. Denme un segundo en lo que les envío esto. Ustedes son el grupo 22. No, pero esto se lo tengo que mandar a los dos grupos, entonces. En un segundo, en un segundo. Primero a estos y luego también al grupo 42. Ya, en principio ya se los envié. Eh, muy bien, entonces sí, lo que nos faltaba era ver la gráfica de esta función en GeoGebra. Entonces vamos a verla. Esta GeoGebra, vamos quitando todo esto. Y la función, si no recuerdo mal, era x al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? Ahí está la función. Y estaba restringida a x al cuadrado más 4y cuadrada igual a 24, ¿no? Que es esa elipse. Entonces, ahí es donde tendríamos que buscar nuestros extremos. Y obviamente los extremos, al menos así a ojo, pues sucederían el máximo por aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, no, ahí no porque estoy idiota, pero sería como por esta zona, ¿cierto? A ver, déjenme remuevo tantito. Por aquí estaría el máximo. Y el mínimo sucedería en todos estos puntos donde o X o Y es cero. Si nosotros pudiéramos ver esta parte de aquí, pues se ve claramente que sobre los ejes la función vale cero, ¿no? Por eso les digo que hay una infinidad de puntos críticos. Son todos estos de aquí, donde que están sobre el eje, donde la función valuada vale cero, donde la función para este conjunto encuentra su mínimo. Y no es nada más un punto, son todos estos, todos los que están en estos ejes. Porque de nuevo, si nosotros vemos por aquí, por el lateral, la gráfica de la función, ahí los puntos pues valen cero. Y los otros puntos, los 4 que nos salieron así raros, pues seguramente son estos de acá, ¿no? ¿Cuánto nos habían quedado? 2 raíz de 3, ¿que eso cuánto es? Como
2 raíz de 3 es como 1.7, entonces 2 raíz de 3 es como 3.4, pues ahí más o menos, ¿no? Menos 3.32. Y luego raíz de 3, que les dije que es como 1.7, pues ahí está más o menos. Y la función ahí debería de valer 36. Bueno, a mí me salió 35.4 porque, bueno, no le atiné, ¿no? Pero pues por ahí anda. Anda por aquí, pues. Y todos estos otros puntos serían los otros que nos salieron de ese mismo análisis. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos. No, profe. No, No. pues, entonces fueron 4 máximos, ¿no? 4 máximos, exacto, 4 máximos. Y infinidad de mínimos, que serían otra vez todos los puntos que están sobre estos ejes y que pertenecen al conjunto. Que de hecho, según yo, así más o menos dice la serie, ¿no? Si les comparto, aquí está la pizarra, la serie está acá. Dice el valor extremo de la función, bueno, extremo máximo es 36 y se obtienen 4 puntos diferentes de los cuales se concluye que son máximos absolutos. No dice dónde están, bueno, nosotros los encontramos. La función presenta mínimos absolutos y relativos en todos los puntos de sus ejes, ya sea x igual a 0 o y igual a 0. No está presentando nada, ¿verdad, profe? ¿Eh? No está presentando nada, ¿verdad? Ah, perdón, sí, me faltó darle compartir. No, aquí. Eh, aquí la serie nos dice que el máximo ocurre en el 36. Bueno, cuando la función vale 36, que son los puntos que encontramos, que aquí justo lo dice, ¿no? En 4 puntos diferentes, no pone cuáles, nosotros sí sabemos cuáles son. Y además nos dice la función presenta mínimos absolutos y relativos en todos los puntos de sus ejes, ya sea que x sea igual a 0 o y sea igual a 0, lo que les había mencionado, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que con esto ya, bueno, pues ya también no nos queda más tiempo para hacer otro ejercicio, entonces para esta vez aquí le terminaríamos. De nuevo, para con ustedes, el martes vemos dudas de la serie, vayan estudiándola si todavía no la han estudiado. Si no hay dudas, continuamos con la clase normal. Si hay dudas, entonces primero las resolvemos. El jueves de hoy en 8 sería entonces para ustedes el examen. Antes de la hora del examen ya me tienen que haber mandado su serie. Y pues ya, sería todo, creo. Profe, yo quería, bueno, preguntarle cómo se hace el uno de la serie, que no, El 1. como que lo veo bien raro. Ok. Voy a dejar de compartir esto y les comparto la serie. Ah, ok. Es este con la suma. Lo que pasa aquí es que en principio esta función estaba definida para un x vectorial, donde esta x vectorial tiene n componentes, desde x1 hasta xn. Entonces, lo que tienes que hacer, pues te pide que muestres que la función tiene un único punto crítico, sería considerar que esta suma se puede desarrollar, que sería pues 1 más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y así todas hasta xn al cuadrado y lo vas derivando parcialmente respecto a x1 primero, que como están en suma, entonces las derivadas de los siguientes x al cuadrado, x2 al cuadrado derivado respecto a x1, pues es 0. x3 al cuadrado derivado respecto a x1, pues también es 0. Entonces esas se van a ir cancelando. Solo te van a quedar para cada una de ellas, pues las derivadas parciales respecto a cada una de sus variables. Y pues las igualas a 0 y de ahí eventualmente, pues resolviendo el sistema de ecuaciones, te sale que solo hay un punto crítico. Pero pues de nuevo, Ok. pues, o sea, es considerando que desarrollas esta suma, que de nuevo te quedaría pues x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más x3 al cuadrado y así sucesivamente. La ¿Y derivas, hasta cuál lo hago? pues deriva un par de veces, o sea, deriva respecto a x1, deriva respecto a x2, y si tú vas viendo que ahí hay un patrón, pues ahí puedes pararte y decir Ah, entonces ok. cuál sería la derivada general. Si no encuentras patrón, sigue derivando hasta que lo veas. Se va a notar, o sea, neta se va a notar. Si sí, Sería NX.
¿En A X ver, cuadrada? a ver, les hago una derivada aquí en la pizarra rápido para que vean cómo quedaría. Déjenme mover esto acá. Y aquí, por ejemplo, si la función, en este caso, es de x vectorial y está definida como el logaritmo natural de 1 más la suma desde i igual a 1 hasta n de x y elevado al cuadrado. Así es la función. Entonces, esta misma función yo la puedo ver como el logaritmo natural de 1 más x1 elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado más todas las que siguen. No, ahorita no las voy a escribir. Entonces, si yo derivo parcialmente la función respecto a x1, ¿esto qué me daría como resultado? Pues derivo primero el logaritmo natural, ¿no? Entonces, considerando que esto de acá, todo esto, vamos a ponerle que se llama u, entonces esto sería por derivada del logaritmo natural 1 entre u, ¿cierto? Ahí ustedes sustituyen u cuando hagan bien el ejercicio por la derivada del argumento respecto a x1. Pero otra vez, este 1, pues derivado es 0. La derivada de 2x1 de x1 al cuadrado sería 2x1. Y luego las derivadas de los que siguen se hacen 0 porque no dependen de x1. Y entonces esa sería la primera derivada respecto a x1. Esta la igualamos, por supuesto, con 0. Luego, la derivada parcial de la función respecto a x2, pues nos quedaría, de hecho, muy parecida, porque otra vez, primero tenemos que derivar el logaritmo natural, que nos quedaría 1 entre u, y eso multiplicado por la derivada parcial de esta u respecto a x2. La derivada de 1 respecto a x2, pues es 0. La derivada de x1 al cuadrado respecto a x2, otra vez es 0, porque x1 no depende de x2. Y ahora la derivada de esto respecto a x2 nos queda 2x2. Y esta también la igualamos con 0. Y de hecho ya aquí se puede ver el patrón, ¿no? Las derivadas siempre te van a quedar de la forma 1 entre u por 2x a la derivada, multiplicada por la variable a la que estás derivando. Entonces así van a ser todas. Y a partir de esto, pues puedes deducir que el único punto crítico, pues va a ser el origen. Ya dándoles un poquito de spoiler de ese ejercicio. ¿Cuándo se hacen 0 esas ecuaciones? El u, como está dividiendo, no hay manera de que este u haga 0 esta ecuación. Entonces lo único que se puede hacer 0, pues es x1. Aquí x2. Y así te sigues con las demás y pues otra vez te va a salir que el único punto crítico de esta función es el origen. Ok, muchas gracias, profe. Si de todos modos la próxima clase tienen dudas, lo termino de hacer yo, pues. ¿Vale? Va, muchas gracias. Órale, pues. Entonces, ¿más dudas? No, profe, gracias. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos el martesín, ¿vale? Vale, Gracias, profesor, hasta el profe. martes. Igualmente. Cuídense.